Saludos mis estimados estudiantes, continuando con el análisis de transistores, vamos a iniciar con nuestro primer circuito, el cual es circuito de polarización fija, y el término de polarización fija significa que el emisor, en este caso, está conectado a 0 voltios. Podemos observar que en este transistor o en esta configuración existen dos resistores, uno llamado resistencia de base y el otro llamado resistencia de colector. Por lo tanto, podemos visualizar que hay dos mallas o dos rutas. La malla base hasta el emisor y la malla resistencia de colector hasta el emisor. En estas rutas les vamos a llamar también trayectorias cerradas. Y si hay una trayectoria cerrada, significa que hay ley de voltaje de Kirchhoff para generar su ecuación. Para este caso vamos a analizar la primera ruta desde la fuente hasta la referencia. Podemos observar y podemos determinar a través de la ley de voltaje de Kirchhoff su ecuación. Iniciando por la fuente menos VCC más la caída de voltaje en el resistor de base más, y vamos a señalar la caída de potencial o la diferencia de potencial entre la base y el emisor. A este le llamamos voltaje base emisor más voltaje base emisor, y esto es igual a 0. De esta ecuación, arreglándola, podemos escribir que en vez de voltaje base, en la resistencia de base, vamos a escribir corriente de base por resistencia de base más voltaje base emisor, y esto es igual a 0. Despejando de aquí la corriente de base, me queda de la siguiente manera. Corriente de base es igual a VCC menos el voltaje base emisor entre resistencia de base. Aquí ya tengo mi primera ecuación, la cual me ayuda a encontrar este parámetro que es la corriente de base, y en este voltaje base emisor sabemos que aquí hay un diodito de 0.7 voltios. Continuando con el análisis, vamos a ver la ruta desde la fuente pasando por el resistor de colector hasta la referencia. Aplicando ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos menos VCC más voltaje en el resistor de colector más, aquí voy a hacer un énfasis, aquí tengo el terminal colector y el terminal emisor, y aquí hay una diferencia potencial. Esta diferencia potencial se llama voltaje colector emisor, el cual es importante ya que en la curva característica me determina en qué región va a trabajar el transistor, y esto igual a 0. De esta ecuación vamos a despejar el voltaje colector emisor y queda de la siguiente manera: VCC menos el voltaje del resistor de colector. De aquí podemos sacar o reescribir, en vez de escribir voltaje de resistencia de colector, vamos a escribir corriente de colector por resistencia de colector. Ahora, aquí es importante encontrar la corriente de colector, pero ¿cómo la vamos a encontrar? A partir de esta ecuación. Despejando la corriente de colector, nos queda que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. De esta forma podemos encontrar los parámetros importantes, que es la corriente de base, el voltaje colector emisor, la corriente de colector. De esta forma podemos analizar este circuito, y estas son las ecuaciones básicas que me ayudarán a encontrar los valores de parámetros importantes de la polarización fija. Gracias y nos vemos en la próxima.